Floricanto presenta. Ejercicios Espirituales 2021. Patris Corde, con el corazón de Padre. Dirigidos por Monseñor Enrique Díaz Díaz, Obispo de Irapuato. Tercer tema: San José, Padre en la acogida y en la valentía creativa. Que el Señor esté con ustedes, les conceda su alegría y su paz. Tercer día de ejercicios espirituales en esta encíclica Cordis Patris, y que hoy tenemos este tercer tema que recogemos dos aspectos de San José: Padre en la acogida y de la valentía creativa. Nos ponemos delante del Señor y nos ponemos en su presencia sabiendo cuánto nos ama, pero mirando cómo a veces nuestro corazón se cierra a su ternura y a su amor. A veces se cierra como con una caparazón y permanece en resentimiento, permanece en duda, permanece en incertidumbre. Y hoy queremos abrir nuestro corazón al Señor. Padre bueno, Padre de misericordia, que siempre tienes el corazón abierto para todos tus hijos, que haces salir tu sol sobre buenos y malos, que haces llover sobre justos e injustos. Dame un corazón abierto, un corazón capaz de recibir tu amor y de dispersarlo con generosidad entre todos los hermanos. Un corazón capaz de reconocer tu voz y tu ternura y ser espejo de esa voz y de esa ternura. Un corazón capaz de entender al que sufre, de ponerme en sus zapatos, en sus circunstancias y dificultades. Un corazón para mirar como hermano al que es diferente, al que piensa diferente, al que no entiende mis razones. Señor, dame un corazón abierto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Nos encomendamos también a María, nuestra Madre, la que es Madre de corazón abierto, igual que San José. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues como ya les anunciaba, hoy contemplemos a San José como Padre en la acogida, de corazón abierto. Para recibir hay que tener la mano abierta, para dar hay que abrir la mano. Cuando a un amigo lo encerramos en nuestro puño, se acaba la amistad. Nosotros nos hemos acostumbrado a estar con el puño cerrado, a la defensiva, con el ceño fruncido y en agresión. Así se endurece el corazón y se nubla la mente. Se piensa que se pierde cuando se da y que se es humillado cuando se recibe, pero no hay nada más bello que un corazón abierto, tanto para dar como para recibir. Y así es San José. San José acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en las palabras del ángel. La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por la ley. Y hoy, en este mundo, donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer se hace patente, José se presenta
como figura de varón respetuoso, delicado, que aún no teniendo toda la información, se decide por la fama, la dignidad y la vida de María. Y en su duda de cómo hacerlo mejor, Dios lo ayudó a optar iluminando su juicio. Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Nuestra primera reacción es a menudo de decepción y rebelión. José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y por más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Si no nos reconciliamos con nosotros mismos, con nuestros defectos, con nuestra historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente, porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. La vida espiritual de José no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. Solo a partir de esta acogida, de esta reconciliación, podemos también intuir una historia más grande, un significado más profundo. Parecen hacerse eco las ardientes palabras de Job, que ante la invitación de su esposa a rebelarse contra todo el mal que le sucedía, respondió: si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Es una realidad que muchas veces nosotros nos quejamos de lo que nos ha sido quitado, cuando lo que habíamos recibido, lo habíamos recibido gratuitamente y a lo mejor ni siquiera habíamos dicho gracias. Necesitamos tener la actitud del surco, que se abre generosamente para recibir la semilla. Si el surco se cierra en su egoísmo, si no permite que penetre la semilla, se quedará estéril. De Job hemos aprendido aquella frase tan bella y profunda: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el Señor. Y así aprendemos en la acogida. Pero también a veces nos ponemos en la misma situación de Job posterior, que exigía a Dios una explicación de todos los acontecimientos y se olvidaba de que Dios todo se lo había dado. San José, acepta de Dios lo que le pide en sus sueños. Pero José no es un hombre que se resigna pasivamente. Es un protagonista valiente y fuerte. La acogida es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria que no entendemos, inesperada y decepcionante de la existencia, como sucede ahorita para muchos de nosotros en la pandemia. Aceptamos el tiempo bueno, no aceptamos el tiempo malo. Y la única respuesta que podemos encontrar es como José, es como Jesús: aceptar de Dios. Padre, en tus manos me pongo. La venida de Jesús en medio de nosotros es un regalo del Padre para que cada uno de nosotros pueda reconciliarse con la carne de su propia historia, aunque no la comprenda de todo. Como Dios dijo a San José: José, hijo de David, no temas. Parece repetirnos ahora, sobre todo ahora a cada uno de nosotros: no tengan miedo. Tenemos que dejar de lado nuestra ira y decepción y hacer espacio, sin ninguna resignación mundana y con una fortaleza llena de esperanza, a lo que hemos elegido, pero está allí.
acoger la vida de esta manera nos introduce en un significado oculto. La vida de cada uno de nosotros puede comenzar de nuevo milagrosamente si encontramos la valentía de vivirla según lo que nos dice el Evangelio. Pensemos por un momento, ¿cómo estoy acogiendo lo que Dios me da? ¿Cómo acojo las cosas buenas? ¿Cómo acojo las cosas difíciles? ¿Cómo acojo a Dios? ¿Cómo acojo a mi hermano? Acoger con el corazón. Cuando comprendemos lo que estamos viviendo, a veces no es tan difícil, pero muchas veces no comprendemos por qué suceden las cosas y entonces nos rebelamos. El creyente, a pesar de su fe, no es una persona que tenga todas las explicaciones de los grandes problemas humanos. Navega muchas veces en la oscuridad. La diferencia con quien no tiene fe es que tiene esa esperanza como una ventana abierta de la que no sabe más, pero confía en Dios su Padre. No hay una razón lógica o científicamente valedera de esa esperanza, y sin embargo vive mientras haya vida. Si la angustia es la sombra de la muerte, la esperanza es la proyección de la vida. Angustia y esperanza son como dos elementos que se juntan en nuestra vida, como el pan y el vino, y sin embargo están presentes. Recordemos lo que nos decía San Mateo en el capítulo 2, cuando estaba pensando dejar a María. Dice, mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es ese momento de duda, de inseguridad, de oscuridad, que tenemos que confiarnos en Dios. Y no importa si ahora todo parece haber tomado un rumbo equivocado y si algunas cuestiones son irreversibles, Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas. Aun cuando nuestra conciencia no nos reproche algo, Él es más grande que nuestra conciencia y Él lo sabe todo. El realismo cristiano no rechaza nada de lo que existe. Vuelve una vez más.
la realidad nos golpea, nos acosa y no podemos reducirla como si no fuera nada. Es portadora de un sentido de existencia con sus luces, con sus sombras. El apóstol San Pablo, a pesar de estas dificultades que tiene, a pesar de todos sus problemas, afirma: sabemos que todo contribuye al bien de quienes aman a Dios. Y San Agustín, con esa sabiduría suya, dice: aún lo que llamamos mal puede traer algún bien. En esta perspectiva general, la fe da sentido a cada acontecimiento, feliz o triste que tengamos en nuestra vida. Y a ti, hoy el Señor te llama a abrir tu corazón igual que José. Entonces, lejos de nosotros el pensar que creer significa encontrar soluciones fáciles que consuelan, fáciles que adormecen, fáciles que nos dejan en la indiferencia. La fe que Cristo nos enseñó es, en cambio, la que vemos en San José, que no buscó atajos, sino que afrontó con los ojos abiertos lo que le acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona. Y es lo que nos invita el Señor, a asumir nuestras responsabilidades. Es cierto, la pandemia en un primer momento nos dejó atónitos, nos dejó pasmados y no sabíamos qué hacer. Pero hay quienes seguimos como esperando que todo vuelva a ser normal, que todo regrese como antes, y sabemos que no será ya como antes, que el tiempo ha pasado, que como un río, el agua que deja pasar ya nunca volverá. Y en este tiempo nosotros tenemos que hacer de nuestra vida una vida útil, una vida fértil, una vida llena de alegría, sí, de alegría en medio de las dificultades. Una vida como la de José, llena de fecundidad, aunque él parecería que está estéril. La acogida de José nos invita a acoger a los demás, sin exclusiones, tal como son, con preferencia por los más débiles, por los que tienen menos sentido en su vida, porque Dios siempre ha elegido lo que es débil, porque Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas, y nos ordena amar al extranjero como lo repite constantemente, como nos lo señalaba en Fratelli Tutti. El que acoge es el samaritano, y a quien se acoge es un hombre tirado del que no se sabe ni siquiera su nombre. Hay que acoger a los demás. Deseo imaginar que Jesús, niño y después joven, va tomando esas actitudes y esta generosidad de José como para después poder narrarnos el ejemplo de la parábola del hijo pródigo y el Padre misericordioso. Jesús ha experimentado el cariño del Padre físico y de Dios su Padre. ¿Cuánto tiempo pasaría con José? ¿Cómo serían sus pláticas? ¿Cómo sería el caminar de la mano de papá José? ¿Cómo sentiría ese corazón que lo acoge, que lo acompaña, que lo anima? Y cómo es reflejo del amor de Dios su Padre. Hoy también nosotros tenemos que pensar: ¿y mi corazón cómo está abierto a los demás? Sobre todo a veces en la familia, ¿cómo abro mi corazón a pensar en los demás? Con frecuencia en la familia estamos como islas, cada quien por su lado, cada quien en su sufrimiento y en su dolor, cada quien en sus propios intereses, y no nos atrevemos a ponernos en el lugar del otro. San José es el modelo
de esa acogida que hoy nos pide el Señor a cada uno de nosotros. Ciertamente que una de las experiencias más maravillosas de un niño pequeño son sus primeros pasos ante la sorpresa y la sonrisa del papá. Ahora camina, es capaz de moverse solo sobre sus dos piernas, de separarse de sus padres, de arriesgarse la aventura. Pero esa experiencia marca para toda la vida. Si el niño no camina, tendrá que permanecer atado a las faldas de su padre o de su madre, no como un hombre, sino como un agregado de papá o de mamá. Caminar, arriesgarse, abrirse, es el signo de una autonomía que nace y algo más. Es la condición para penetrar en el misterio de la vida y de lo que está más allá del recinto materno, del recinto y cuidado paterno. En todo caminar balbuciante o frenético hay una sed de ir más allá, sed física, fisiológica y espiritual. Y si no nos abrimos, nos quedaremos como paralíticos y con nuestro corazón encerrado. Contemplemos a José que abre su corazón y miremos nuestro corazón y también seamos capaces de abrirlo a los demás, de abrirnos a Dios nuestro Padre, de abrirnos a su amor y a su generosidad y de abrirnos también a los hermanos. Si no, permaneceremos con el corazón cerrado, con el corazón estéril. Contempla tu corazón. ¿Está abierto hacia la acogida o está cerrado en el egoísmo? Abrir el corazón, acoger el amor de Dios, acoger a los hermanos siempre será importante. Hemos descubierto a José con un corazón capaz de acoger, capaz de escuchar, capaz de comprometerse en la historia de la salvación. Implica ciertamente una aceptación de lo que uno es, de sí mismo, de su pequeñez. Pero también se requiere la audacia de construir, de afrontar las dificultades, confiando no en las propias fuerzas, sino confiando en la fortaleza que nos da el Señor. Con frecuencia, y me parece que ahora que estamos en la pandemia más frecuentemente, asumimos una actitud pasiva, mediocre, como si nada se pudiera hacer. José, por el contrario, cuando acepta la responsabilidad, no se cruza de brazos esperando que la providencia resuelva sus problemas. Reconoce la presencia y cercanía de Dios en su vida, pero asume audazmente los retos que su nueva misión le presenta. Es a lo que el Papa llama valentía creativa, y que en estos momentos nos inspira para afrontar con decisión nuestras dificultades. José, como el hombre de la valentía creativa, requiere la aceptación de uno mismo, pero si la primera etapa de toda verdadera curación interior es acoger la propia historia, aceptar lo que uno es, reconocer sus límites y dificultades, es decir, hacer espacio dentro de nosotros mismos, incluso para lo que no hemos elegido en nuestra vida, necesitamos después añadir otra característica importante,
esa valentía creativa. Esta surge especialmente cuando encontramos dificultades. De hecho, cuando nos enfrentamos a un problema, podemos detenernos, bajar los brazos o podemos ingeniárnoslas de alguna manera. A veces las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que ni siquiera pensábamos tener. La crisis trae nuevas oportunidades. Es frecuente que frente a las dificultades nos paralicemos. Me comentaba hace tiempo una señora que manejando su automóvil en un momento de descontrol frente a obstáculos imprevistos tuvo miedo y lo único que se le ocurrió fue taparse la cara, cerrar los ojos, soltar el volante y dejar que el auto se condujera libremente en medio del caos. Aquello fue horrible. La peor decisión en medio de un problema es cerrar los ojos, cerrar la mente y no hacer nada. Muchas veces leyendo los evangelios de la infancia que nos relatan Mateo y Lucas, nos preguntamos por qué Dios no intervino directa y claramente, como a veces quisiéramos que ahora lo hiciera en estos momentos. Pero Dios actúa a través de eventos y personas. José es el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. Él es el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. El cielo intervino confiando en la valentía creadora de este hombre, que cuando llegó a Belén y no encontró un lugar donde María pudiera dar a luz, donde se le cerraban todas las puertas, se las ingenió, se instaló en un establo y lo arregló hasta convertirlo en un lugar lo más acogedor posible para que el Hijo de Dios pudiera venir al mundo. Ante el peligro inminente de Herodes, que quería matar al niño, José fue alertado una vez más en un sueño para protegerlo, y en medio de la noche organizó la huida a Egipto. Quizás nosotros podríamos imaginar miles de otras soluciones, pero Dios se vale de los pequeños, de los sencillos, de cada uno de nosotros para realizar milagros. De una lectura superficial de estos relatos, se tiene siempre la impresión de que el mundo está a merced de los fuertes y de los poderosos, pero la buena noticia del Evangelio consiste en mostrar cómo, a pesar de la arrogancia y la violencia de los gobernantes terrenales, Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. Incluso nuestra vida parece a veces que está en manos de fuerzas superiores, pero el Evangelio nos dice que Dios siempre logra salvar lo que es importante, con la condición de que tengamos la misma valentía creativa del carpintero de Nazaret, que sabía transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la providencia. Si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa que nos haya abandonado, sino que confía en nosotros, en lo que podemos planear, inventar, encontrar. ¿Cuántas veces nos deja a nosotros las oportunidades de ser Él quien a través de nuestras manos, nuestros ojos, nuestra boca, llevemos esperanza, confianza, alegría? Es la misma valentía creativa que mostraron los amigos del paralítico. Recuerden aquel paralítico que va llevado entre 4, él parece que no hace nada,
y cuando está la multitud frente a la casa, tienen que abrir un agujero en el techo para presentarlo a Jesús, lo bajaron por el techo. La dificultad no detuvo la audacia y la obstinación de esos amigos. Ellos estaban convencidos de que Jesús podía curar al enfermo y, como no pudieron introducirlo por causa de la multitud, subieron a lo alto de la casa y lo hicieron bajar en la camilla a través de las tejas y lo colocaron en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: «Hombre, tus pecados quedan perdonados». Jesús reconoció la fe creativa con la que esos hombres trataron de traerle a su amigo enfermo la salud. En la Biblia, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, encontramos con mucha frecuencia que alguien se siente impotente frente al Señor. Alguien que dice: no sé hablar, o con estos hombres no me puedo enfrentar a un ejército, o me parece imposible lo que me pides. Y sin embargo, cuando nos ponemos en manos de Dios, pero actuamos con toda la confianza, con toda la decisión, con esta iniciativa creativa, pero en manos del Señor, vamos encontrando resultados que nunca hubiéramos imaginado. Hoy te invito a pensar en José, en sus dificultades, en sus problemas, en las soluciones que le va dando. Y te invito a que pensemos también en las dificultades, en los problemas que nosotros tenemos y en las soluciones que vamos dando, que vamos generando, no solos ni aislados, en manos de Dios y contando también con nuestros hermanos, buscando nuevos caminos, nuevas oportunidades, nuevas luces, no quedándonos de brazos cruzados. Contempla un momento a José, contempla tu vida y ve si tenemos esa valiente audacia de resolver nuestros problemas en manos del Señor. ¿Qué te hace pensar esta audacia de José? ¿Y qué te hace pensar nuestra pasividad, nuestra indiferencia, nuestro descuido, nuestros pretextos para no actuar? Ojalá que contemplando a José nos animemos a ponernos en manos de Dios y a salir adelante. El Evangelio no da ninguna información sobre el tiempo en que María, José y el niño permanecieron en Egipto. Yo trato de imaginar las dificultades que debió pasar José en otro lugar, en otra lengua, en otras costumbres. Sin embargo, lo cierto es que habrán tenido necesidad de buscar qué comer, de encontrar una casa y un trabajo. No hace falta mucha imaginación para llenar el silencio del Evangelio a este respecto. Hay en Egipto una casa donde le llaman que era la Sagrada Familia. Y esa Sagrada Familia tuvo que afrontar problemas concretos como todas las demás familias, como muchos de nuestros hermanos y hermanas migrantes, que incluso hoy arriesgan sus vidas forzados por las adversidades, por el hambre, por las persecuciones, por tantas necesidades, y se enfrentan igual que José a un mundo diferente, a una lengua diferente
y a las miradas reprobatorias. A este respecto, creo que San José sea realmente un santo patrono, especial para todos aquellos que tienen que dejar su tierra a causa de la guerra, del odio, de la persecución, de la miseria. Patrono de los migrantes sería. Al final de cada relato en el que José es el protagonista, el Evangelio señala que él se levantó, tomó al niño y a su madre e hizo lo que Dios le había mandado. De hecho, Jesús y María, su madre, son el tesoro más preciado de nuestra fe. En el plan de salvación no se puede separar al hijo de la madre, de aquella que avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente su unión con su hijo hasta la cruz. Debemos preguntarnos siempre si estamos protegiendo con todas nuestras fuerzas a Jesús y María, que están misteriosamente confiados a nuestra responsabilidad, a nuestro cuidado, a nuestra custodia. El Hijo del Todopoderoso viene al mundo asumiendo una condición de gran debilidad. Un niñito necesita de José para ser defendido, protegido, cuidado, criado. Dios confía en este hombre del mismo modo que lo hace María, que encuentra en José no solo al que quiere salvar su vida, sino al que siempre velará por ella y por el niño. En este sentido, San José no puede dejar de ser el custodio de la Iglesia, porque la Iglesia es la extensión del cuerpo de Cristo en la historia. Y al mismo tiempo, en la maternidad de la Iglesia se manifiesta la maternidad de María. José, a la vez que continúa protegiendo a la Iglesia, sigue amparando al niño y a su madre. Y nosotros también, amando a la Iglesia, continuamos amando al niño y a su madre. Y lo tenemos que hacer en la forma muy concreta en cada uno de los hermanos, porque este niño, cuando crezca, es el que dirá: les aseguro que siempre que ustedes lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Así, cada persona necesitada, cada pobre, cada persona que sufre, cada moribundo, cada migrante, cada extranjero, cada prisionero, cada enfermo, son el niño que José sigue custodiando. Por eso se invoca a San José como protector de los indigentes, los necesitados, los exiliados, los afligidos, los pobres, los moribundos. Y es por lo mismo que la Iglesia no puede dejar de amar a los más pequeños, porque Jesús ha puesto en ellos su preferencia, se identifica personalmente con ellos. De José debemos aprender el mismo cuidado y responsabilidad, amar al niño y a su madre, amar los sacramentos y la caridad, amar a la Iglesia y a los pobres. En cada una de estas realidades está siempre presente el niño y su madre. También será responsabilidad para todos y cada uno de nosotros cuidar la familia de sangre y la familia humana. Es responsabilidad para cada papá, para cada mamá, cuidar al pequeño que temblando es colocado, regalado entre sus brazos y depende en todo de ellos: alimentación, vida, salud, limpieza, todo depende de ellos. Cuidarlo desde que es inicio de vida en el vientre materno. Cuidarlo cuando empieza a caminar y nos ilusiona con sus tambaleantes pasos. Cuidarlo adolescente y rebelde, buscando su propia libertad.
cuidar la familia tan atacada directa e indirectamente, desde dentro y desde fuera, como cuidó y defendió José a esa familia con audacia, con entusiasmo, con valentía. Me comentaba un papá que temblaba al pensar que de él dependían las vidas de sus seres queridos y que se sentía como impotente para poder sostenerlos, animarlos y cuidarlos, sobre todo ahora frente a la pandemia. Con San José, ahora seamos audaces para cuidar la familia. Esa familia de sangre y esa familia humana, donde cada uno de nosotros somos hermanos. En cada ser que sufre o está indefenso se encuentra el pequeño Jesús que requiere nuestra custodia y nuestros cuidados. Contemplemos a José como instrumento. Decimos que Dios o que Jesús nos salva, pero podemos compaginar esta expresión con nuestra propia responsabilidad de salvarnos, de trabajar y de luchar. No parecería que le estamos dejando muchas cosas a Dios. Lo cierto es que esa expresión es bonita porque nos ayuda, pero que no nos quite nuestra propia responsabilidad. Hoy, con estas dos características de San José, el hombre de la acogida y de la valentía creativa, asumamos cada uno nuestra responsabilidad en la construcción del reino. Nos encomendamos a San José, nuestro protector, con la oración que hemos ido haciendo cada día, pero también asumimos nuestra responsabilidad de parecernos a este hombre de corazón abierto que acoge, pero que es valiente, entusiasta y creativo. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.